Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Vean que estamos ya llegando a casi a la mitad del contenido, ¿no? Porque pues, son 14 semanas y estamos a punto de iniciar nuestra séptima semana. Entonces, por favor, siempre mantenerse estudiando para no acumular contenido y pues haya que estudiar mucho para nuestro segundo parcial, pues que estamos también a 2 semanas de realizarlo. Vamos a trabajar entonces con el tema hoy de energía almacenada en un capacitor. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre la combinación de capacitores? Cómo una combinación de capacitores pues, nos puede nosotros permitir tener un valor diferente de capacitancia, diferente carga. En algunos, pues, esta combinación permite que la diferencia de potencial se mantenga, otros, pues, que la carga se mantenga. Nos quedamos en el ejercicio en el que teníamos que encontrar la capacitancia equivalente. Y nuestra capacitancia final pues, fue de 6.05 microfaradios. Sin embargo, pues no terminamos, nos hizo falta una parte. El ejercicio no terminaba allí. Y el ejercicio me indicaba en un apartado diferente si la diferencia de potencial entre los puntos A y B en la red escrita en el problema anterior es de 60 voltios, ¿cuál es la carga almacenada en C3? Refiriéndose, por supuesto, a cuál es la carga que se almacena en este capacitor. Por lo tanto, pues vamos a continuar resolviendo esa parte del problema. Hoy que es 9 de marzo, entonces continuamos con este ejercicio que nos hizo falta culminar en nuestra última clase. Muy bien, entonces, si la diferencia potencial entre los puntos A y B de la red descrita es 60 voltios. Por lo tanto, el problema me está diciendo, vean, que si nosotros colocáramos aquí una batería, de toda la carga que puede proporcionar la fuente de voltaje, ¿cuánta le corresponde a este capacitor C3? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, entonces vamos a partir de la idea de que si nosotros tuviéramos un solo capacitor, que puede representar a todos los capacitores que tenemos allí, pues ese valor sería este capacitor. Podemos utilizar entonces aquí ya nuestra ecuación de carga. Carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Recordarán, ¿verdad? Por lo tanto, la carga que está proporcionando la fuente de voltaje sería la capacitancia equivalente, que es de 6.05 microfaradios, multiplicado por la diferencia de potencial, que según el problema es 60 voltios. Esto entonces me permite determinar cuánto es el valor de la carga que proporciona la fuente de voltaje. Entonces, 6.05 por 60 me da de 363 microcoulombs. Allí entonces tengo el valor de la carga que proporciona la fuente de voltaje. Sin embargo, no es eso lo que pide el problema. El problema pide la carga en un capacitor específico. Vamos a intentar ver cuál es esa carga. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ir retrocediendo los pasos en los que llegamos o concluimos de que esta era la capacitancia equivalente. Regresemos un paso y veamos que esta capacitancia equivalente surgió si nosotros hubiéramos tenido dos capacitores en serie. Entonces, pues voy a copiar esto y voy a regresar aquí diciendo de que la capacitancia de 6.5 microfaradios se originó de acá, de dos capacitores en serie. Recordamos la teoría que aprendimos en esa última clase. La carga en capacitores en serie se conserva. Por lo tanto, si este capacitor tiene 6.5 microfaradios, entonces estos por estar en serie tienen exactamente la misma carga, que es la que está proporcionando la fuente de voltaje. Eso significa que yo ya puedo agregar aquí con toda seguridad de que aquí tenemos 363 microcoulombs y en este también tenemos 363 microcoulombs de carga. Pero vimos también ese día, recordarán, que la diferencia potencial en capacitores en serie no es la misma. Dijimos que la diferencia potencial en cada capacitor se sumaría para obtener la diferencia potencial general, que en este caso son 60 voltios. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la diferencia potencial en cada capacitor? Pues la carga se calcula como la capacitancia por la diferencia de potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial sería carga dividido capacitancia. En este caso, entonces, pues lo único que voy a hacer es dividir la carga, que son los 363 microcoulombs que hemos obtenido, y lo voy a dividir entre 26 tercios. 26 tercios. Ahí está.
Entonces me da que este capacitor pues tiene un voltaje de 41.9 voltios. 41.9 voltios. ¿Cómo calculo el voltaje en el otro capacitor? Pues bien fácil, también carga dividido capacitancia. La carga sigue siendo de 363 microcoulombs y lo voy a dividir entre 20 microfarads. Se omiten los micros y por eso no lo estoy usando en mis cálculos. Y aquí me da pues 18.1 voltios. Observen que si yo sumo los 41.9 y los 18.1, pues me siguen dando los 60 voltios que está proporcionando la fuente de voltaje. Muy bien, aquí tengo entonces cuál es la carga en cada uno de esos capacitores que originaron el capacitor equivalente. Pero estos capacitores no venían de allí nada más. Estos proceden de otro arreglo. Proceden de este arreglo, ¿vean? Pues entonces me voy a regresar a este paso. En ese paso, observen, pues este capacitor sigue siendo de 20 microfarads y por lo tanto pues seguiríamos teniendo aquí los 363 microcoulombs y los 18.1 voltios. Ahora recordemos, ¿qué dijimos que se conservaba en capacitores en paralelo? ¿La carga o el voltaje? ¿Alguien que se recuerde? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué se conserva en capacitores en paralelo? ¿La carga o el voltaje? El voltaje, ingeniero. El voltaje, ingeniero. El voltaje, muy bien, Álvaro. El voltaje. Eso significa que estos capacitores que están conectados en paralelo permiten o estamos seguros de que se está conservando el voltaje. Por lo tanto, los 41.9 voltios que originaron este capacitor equivalente tiene que ser los 41.9 voltios en cada uno de estos capacitores que se encuentran en paralelo. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que este tiene 41.9 voltios, que este tiene 41.9 voltios y que este tiene 41.9 voltios. De esto entonces, en este capacitor, yo conozco su voltaje y conozco su capacitancia, porque recordemos que el problema me indicaba que esta capacitancia 3 era de 2 microfarads. Por lo tanto, yo ya puedo determinar el valor de esa carga. ¿Cómo? Pues carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Siendo la capacitancia entonces los 2 microfarads que acabamos de ver y la diferencia de potencial de 41.9, entonces ahora sí ya puedo determinar cuál es el valor de la carga que posee ese capacitor 3. En este caso, entonces, me quedaría 41.9 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6. En este caso, entonces, aquí vemos que esa carga es de 83.8 microcoulombs. De esto, entonces, podemos darnos cuenta que el capacitor el capacitor 3, en todo este arreglo, solamente almacena 81.3, dijimos, no, 83.8, perdón, microcoulombs. De los 363 microcoulombs que la batería está proporcionando. ¿Me explico? Esto es lo que teníamos que hacer en el ejercicio que les asigné para hoy. Por eso es que si ustedes se dan cuenta cuando revisen su nota, pues se dan cuenta que el último inciso en el que les pedí una carga específica, pues vale 0 puntos, porque ya, como ya no me dio tiempo de terminar este contenido en la última clase, entonces pues ya no, esa pregunta, pues si ustedes querían la respondían y si no querían no la respondían. Tenía una ponderación de 0 puntos, ya que no alcanzamos a ver todos los elementos. Y las únicas que se ponderaron, pues son los elementos en los que pedimos resistencia equivalente. ¿Estamos? Y en caso de que estas últimas, por ejemplo, la tarea nosotros la logramos resolver con unos compañeros, Ajá. pero sí estábamos algo revueltos en esto del voltaje, bueno, de la diferencia de potencial entre los capacitores por las capacitancias, que estábamos, esta parte, por ejemplo, el capacitor 3 no está ahí siendo influenciado por estos otros dos capacitores que están a los lados, no estarían conectados en serie, ¿no? No. Recuérdese, si los capacitores están conectados, si las placas de los capacitores están conectados entre sí, entonces tienen un arreglo en paralelo. ¿Estamos? Porque de este capacitor ya sabemos cuánto voltaje se quedó y cuánta carga tiene. Por lo tanto, nos centramos únicamente en esto, ¿no? Sí, pues. De acuerdo, gracias. Sí. Muy bien.
Muy bien. De todas maneras, vamos a seguir repasando los contenidos de paralelos y serie, porque los temas que siguen, pues también necesitan de eso. Entonces, hoy vamos a trabajar con el tema de energía en un capacitor. Muy bien. Recordarán lo siguiente. Recordarán que definimos que la diferencia de potencial era el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que tengamos o por cada column que nosotros tengamos de carga. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber cuánto cambia, cuál es el cambio en la energía potencial, pues esto quedaría descrito como la carga multiplicada por la diferencia de potencial. Pero hagamos lo siguiente ahora. Supongamos que la diferencia de potencial se mantiene constante y nosotros vamos a aumentar un poquito la carga. Por lo tanto, esperaríamos que la energía aumente. ¿Cuánto sería ese aumento en la energía? Pues si va a ser un pequeño cambio en la energía, va a ser proporcionado por una pequeña porción de carga, suponiendo que la diferencia de potencial se mantiene constante, ¿verdad? Para que la energía cambie, entonces nosotros tendríamos que modificar la carga. Y obsérvense y recuérdense que un capacitor, pues lo que está cambiando es la carga, porque el capacitor se carga, aumenta su carga, por lo tanto, está aumentando energía. Por lo tanto, si yo quisiera determinar aquí la energía total, pues lo único que debería hacer es integrar la expresión que define la diferencia de potencial multiplicada por un diferencial de carga. Pero esta es una ecuación que en general me define la energía para cualquier elemento en el que la carga cambie un poquito, siempre y cuando la diferencia de potencial se mantenga constante. Pero recordemos que acabamos de aprender que en un capacitor la carga se calcula como la capacitancia por la diferencia de potencial. De esto entonces la diferencia de potencial estaría descrito por la carga dividido la capacitancia. Al ingresar esta expresión en la ecuación de energía, me quedaría que la energía sería la integral de la carga dividido la capacitancia multiplicado por el diferencial de carga, llevándome entonces a escribir que la carga, antes me faltan los límites de integración, ¿no? Como la carga va a aumentar en un capacitor que no tiene carga, o sea, desde una carga cero hasta una carga Q máxima, eso significa que cuando nosotros integremos y evaluemos, vamos a tener aquí la expresión Q al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Por lo tanto, la expresión que me define la energía almacenada en un capacitor queda descrita como carga al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Sin embargo, si yo utilizo esta expresión para representar la carga aquí, pues puedo llegar a otras expresiones de la energía en términos de otras variables. Es decir, aquí tenemos la energía en términos de la carga y la capacitancia. Pero si yo reemplazo esta expresión de carga igual a capacitancia por voltaje, es decir, aquí pongo capacitancia por diferencia potencial al cuadrado y simplifico, puedo llegar a otra expresión que no va a involucrar a la carga, sino únicamente a la capacitancia y a la diferencia de potencial. Esas expresiones la podemos hacer, la podemos simplificar y vamos a llegar a de que sería lo mismo a escribir un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Pero si en esta expresión, con ayuda de la ecuación de la carga en un capacitor, en vez de reemplazar la carga, mejor reemplazo la capacitancia, despejando, ¿no? Capacitancia es carga dividido diferencia de potencial. Y lo sustituyo aquí, pues puedo llegar a otra expresión que define la energía. ¿Cuál sería esa otra expresión? Pues la energía podría estar descrita ahora como un medio de la carga multiplicado por la diferencia de potencial. Estas tres expresiones me permiten entonces obtener el valor de la energía en un capacitor en términos de algunos datos que el capacitor pueda poseer, ya sea su carga y su capacitancia, o su capacitancia y su voltaje, o su carga y su voltaje. Entonces, cualquiera de esas ecuaciones me dan exactamente la misma energía. La energía en un capacitor. ¿Estamos? Entonces, apliquemos estas nuevas ecuaciones en algunos problemas que tengo preparados para ustedes. Entonces, pues aquí vamos con nuestro ejemplo número 1. Vean este problema, dice así. Un capacitor de 3 microfaradios se conecta a una batería de 12 voltios. Bien fácil, ¿no? Me dan la capacitancia y me dan el voltaje. ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? Qué buena onda, ¿no? Porque me dicen que la capacitancia es igual a 3 microfaradios. Y el voltaje, la diferencia de potencial, es de 12 voltios.
Por lo tanto, me piden cuánta energía se almacena. Puro problema de un PEM, ¿verdad? La energía, según las ecuaciones que tenemos aquí, pues requieren únicamente de una capacitancia y una diferencia potencial. Vamos a sustituir datos únicamente, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría, si sustituimos datos, capacitancia y diferencia potencial, me quedaría como 1/2 de la capacitancia por la diferencia potencial. 1/2 de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Para este caso, entonces, aquí me quedaría energía es igual a 1/2 de la capacitancia, que es de 3 microfaradios, multiplicado por la diferencia potencial, que son 12 voltios al cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría como 0.5 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 y multiplicado por 12 al cuadrado. Por lo tanto, me está diciendo esta ecuación que la energía almacenada en el capacitor es de 216 microjoules. Así bien sencillo, ¿ven? Bien fácil. Lo único que hice fue sustituir. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo se usa esta ecuación entonces? Ahí hemos resuelto el inciso A. El inciso B me dice, si el capacitor hubiera estado conectado a una batería de 6 voltios, bueno, si el capacitor hubiera estado conectado a una batería de 6 voltios, ¿cuánta energía habría almacenado? Significa eso entonces que ya no vamos a conectar nuestro capacitor a una batería de 12 voltios, sino a una de 6 voltios. Por lo tanto, aquí me quedaría que si la capacitancia sigue siendo la misma, es decir, de 3 microfarads, multiplicado por la diferencia, y la diferencia potencial es de 6 voltios, entonces pues puedo utilizar la misma ecuación, que la energía es igual a 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Me quedaría aquí 1/2 de la capacitancia, que siguen siendo los 3 microfarads, y los 6 voltios al cuadrado. Por lo tanto, la energía estaría dada por 0.5 por 3 por 10 a la menos 6 multiplicado por 6 al cuadrado. En este caso, entonces, la energía me daría de 54 por 10 a la menos 6 o 54 microjoules. Tenemos entonces, pues, nuestra energía. Observen, por favor, algo bien importante. Es que a pesar de que la batería ha disminuido su voltaje a la mitad, no implica que la energía baje a la mitad, sino la energía ha disminuido hasta la cuarta parte. El voltaje disminuye a la mitad y la energía disminuye hasta la cuarta parte de la inicial. ¿Me explico? ¿Se comprende? Bien fácil, ¿no? Bien fácil. Solo sustituir datos. Hagamos otro. Compliquemos un poquito más la cosa. Este ejercicio nos va a servir para repasar también lo que hemos estado estudiando. Dice el problema así. 2 capacitores, uno de 18 microfaradios y otro de 36 microfaradios, están conectados en serie. En serie, ¿ven? Están conectados en serie. Y una batería de 12 voltios se conecta a través de los 2 capacitores. Determine. Bueno, entonces, primero comencemos comprendiendo esta parte. Tenemos 2 capacitores conectados en serie a una batería de 12 voltios. Entonces, dibujemos esto antes de seguir, para comprenderlo muy bien. 2 capacitores en serie. Bueno, la última clase aprendimos que cuando tenemos 2 capacitores conectados en serie, pues significa que los capacitores están conectados uno tras otro. Uno por acá y otro ahí. Vean, esta es una conexión en serie de 2 capacitores. ¿Sí? Pero si nosotros le agregamos una fuente de voltaje, pues ya podemos entonces cargar esos capacitores. Entonces aquí me quedaría ahí está. Un capacitor, según lo que el problema indica, es de 18 microfaradios y el otro es de 36 microfaradios. Ambos conectados a una batería de 12 voltios. Ahí está. Eso es lo que el problema me dice. Ya tengo reconocido bien entonces lo que el problema me está informando. Ahora dice, determine, inciso A, la capacitancia equivalente. Bien fácil. La capacitancia equivalente se calcula
como tenemos capacitores en serie, es como 1 dividido en la capacitancia equivalente es igual a 1 dividido 18 micras más 1 dividido 36 micras. Por lo tanto, yo puedo calcular aquí el valor de la capacitancia equivalente. Ven que si ingresamos datos a nuestra calculadora, me quedaría 18 inverso más 36 inverso y todo esto inverso. Y me da como resultado 12. Por lo tanto, aquí tengo 12 microfaradios como una capacitancia equivalente. ¿Qué significa esa capacitancia equivalente? Pues que puedo reemplazar estos dos capacitores por uno solo de 12 microfaradios que va a generar exactamente los mismos efectos que estos dos conectados aquí. Muy bien, vamos con el inciso B. El inciso B me dice, la energía almacenada en esta capacitancia equivalente. Ah, bueno, pues está fácil. Porque entonces, si se supone que ahora nosotros tenemos un solo capacitor, en vez de dos, pues lo que voy a hacer, vamos a copiar esto. Vamos a colocarlo por aquí. Qué bueno. Ahí está. Y vamos a correr esto para acá. Este capacitor ahora sería de 12 microfaradios. Excelente, ahí está. Por lo tanto, me piden la energía. ¿Cómo calculamos la energía? Pues tenemos tres ecuaciones dependiendo de lo que tenemos. Observen que tenemos capacitancia y voltaje. Entonces, en las ecuaciones que vimos aquí, pues capacitancia y voltaje, la misma de antes. Por lo tanto, aquí me quedaría una expresión que sería 1/2 de la capacitancia, que son 12 microfaradios, multiplicado por la diferencia potencial, que son 12 voltios, esto al cuadrado. Ingresamos datos a nuestra calculadora y me quedaría 0.5 por 12 micras multiplicado por 12 al cuadrado. Yo obtengo que esto es de 864 por 10 a la menos 6. Entonces, 864 por 10 a la menos 6 joules. Y ahí está entonces la energía almacenada por ese capacitor equivalente. El inciso C me dice, determine la energía almacenada en cada capacitor individual. Ah, bueno. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Si se supone que los capacitores están conectados en serie, acuérdenme un poquito, por favor. ¿Quién me dice? ¿Qué se conserva, la carga o el voltaje? ¿La carga? La carga, muy bien. Por lo tanto, yo sé que la carga total que está proporcionando el circuito, pues se va a distribuir exactamente igual en cada uno de los capacitores. Por lo tanto, pues vamos a calcular esa carga. La carga va a ser igual a capacitancia por voltaje. La capacitancia es de 12 microfaradios y el voltaje pues es de 12 voltios. Entonces, pues 12 por 12 de 144 microcoulombs. Eso significa que estos dos capacitores, ambos tienen 144 microcoulombs, porque están conectados en serie. Por lo tanto, voy a calcular la energía individual en cada uno de estos capacitores. ¿Cómo? Pues tengo capacitancia y carga. Vayamos a ver nuestras ecuaciones. Tengo carga y capacitancia, entonces voy a utilizar esta ecuación para el cálculo de la energía individual. Por lo tanto, voy a escribir aquí que la energía 1 sería igual a la capacitancia, a la carga, que es 144 microcoulombs al cuadrado, dividido 2 veces la capacitancia, que serían de 18 microfaradios. Y la energía en el otro capacitor estaría dada por 144 microcoulombs al cuadrado, y dividido esto entre 2 veces 36 microfaradios. Ahí tenemos entonces las dos expresiones que me van a permitir calcular la energía individual en cada uno de los capacitores. Entonces voy a escribir aquí que es 144 por 10 a la menos 6, todo esto al cuadrado, al cuadrado, y dividido 2 por 18 por 10 a la menos 6. Y obtenemos, si no estoy equivocado, una energía de 576 microjoules. 576 microjoules. Y en la otra, pues simplemente cambio los 18 microfaradios a 36 microfaradios. Yo tengo una energía total de 288 microjoules. Ahí tenemos entonces la energía individual en cada uno de estos capacitores. Entonces ahí vamos con el inciso C. Determina la energía almacenada en cada capacitor individual. Inciso D.
Demuestre que la suma de estas dos energías es la misma que la energía que se encuentra en el inciso B. Bueno, pues entonces vamos a ver para este inciso si la energía 1 más la energía 2 pues es igual a la energía total. Para eso pues simplemente vamos a reemplazar. Los 576 microjoules que tenía, 576 que fue la energía en 1, más los 288 de la energía en 2, pues me van a dar 864, que es la energía almacenada en el capacitor equivalente. Por lo tanto, pues estoy mostrando que las energías son exactamente las mismas. ¿Estamos? Tiene sentido, ¿no? Porque la energía es una escalar. Entonces, cada elemento va a tomar un propio de la energía y la energía total del sistema pues sería la suma de todas esas energías. El inciso F me dice, si los mismos capacitores, bueno, aquí me faltaba algo, creo, demuestra que la suma de estas dos energías es la misma que la energía en el inciso B. Inciso E, sí. ¿Esta igualdad siempre será verdad o depende del número de capacitores y sus capacitancias? No, esta va a ser exactamente la misma. Siempre que nosotros, por lo tanto, siempre que sea equivalente, ¿verdad? Siempre que nosotros tengamos un circuito equivalente y determinemos las capacitancias individuales, la energía total de este sistema tiene que ser exactamente la misma energía del circuito equivalente. ¿Por qué? No puede haber más energía. ¿Sí? Tiene que haber exactamente lo mismo porque estamos hablando de un sistema equivalente. No puede haber más energía que antes. A menos, pues que por supuesto cambiemos la capacitancia o el voltaje o algo en alguno de los capacitores iniciales, entonces sí vamos a sufrir un cambio de energía. Ahora sí, el inciso F. Si los mismos capacitores se conectan en paralelo, ¿qué diferencia de potencial se requeriría entre ellos de modo que la combinación almacene la misma energía que el inciso A? ¿Qué capacitor almacena más energía en esta situación? C1 o C2. Analicemos esta última parte entonces, de las dos al mismo tiempo. Vamos a conectar estos capacitores ahora de forma paralela. Uno de 18 y uno de 36. Entonces voy a dibujar aquí estos dos capacitores conectados en paralelo. ¿Se recuerdan que paralelo? Pues conectamos sus placas entre sí. Ahí está la conexión de los capacitores en paralelo. Y ahora conectamos estos, según lo que dice el problema, a una fuente de voltaje que necesitamos que me genere exactamente la misma diferencia de potencial. No, perdón, la misma energía, perdón. Nada que la misma diferencia de potencial, la misma energía. Por lo tanto, la pregunta va a ser, ¿cuánto es la diferencia de potencial de esta batería para que se genere en un circuito en paralelo exactamente la misma energía de 864 microjoules? Bueno, pues entonces, si sabemos que esta capacitancia es de 18 microfaradios y esta es de 36 microfaradios, intentemos determinar cuál es el equivalente a este circuito. Por lo tanto, voy a localizar aquí un capacitor que va a ser equivalente a esos dos, conectados a mi fuente de voltaje. Estamos a una fuente de voltaje que no sé cuánto es. Observen y recuerden, por favor, que como estos están en paralelo, entonces la capacitancia equivalente de dos capacitores conectados en paralelo es únicamente la suma de esas capacitancias. Por lo tanto, 18 más 36 me da 54. Y aquí tengo entonces una capacitancia de 54 microfaradios. ¿Cuánto debe ser el voltaje para que este circuito genere exactamente la misma energía que antes? Pues entonces apliquemos la idea. Tengo la capacitancia y el voltaje, pues se supone que la energía en un capacitor es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial elevado al cuadrado. Como necesito que la energía sea la misma de antes, o sea, los 864 microjoules, entonces yo tengo la energía y tengo la capacitancia equivalente. Entonces aquí voy a escribir 864 microjoules. Tiene que ser igual a un medio de la capacitancia, que son los 54 microfaradios multiplicado por la diferencia de potencial al cuadrado. Si resolvemos esta pequeña ecuación, entonces vamos a determinar cuál es el valor de la diferencia de potencial. Entonces me queda 864 por 2 dividido 54 y le saco raíz cuadrada de esto. Y me da que la diferencia de potencial debe ser de 5.6 voltios. Entonces, por favor, observen de que si nosotros tenemos un circuito con dos capacitores conectados en serie, para poder lograr una energía de 864 microjoules necesitamos una fuente de 12 voltios. Mientras que si los conecto en paralelo, necesitamos únicamente una fuente de voltaje de 5.6 voltios. Por lo tanto, los capacitores en paralelo me están generando un poquito más de energía
si utilizo una fuente de voltaje, o si utilizo la misma fuente de voltaje, así estos estuvieran conectados en serie. ¿Estamos? Por último, la pregunta es, ¿qué capacitor almacena más energía? Esta la vamos a resolver sin muchos cálculos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros tenemos un circuito conectado a una fuente de voltaje, se conserva el voltaje. Por lo tanto, yo esperaría aquí que cada uno de estos pues tenga los, ¿qué dijimos? 5.6. 5.6 voltios. Y aquí, 5.6 voltios. Dado de que la energía se calcula como un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, esperaríamos que ¿cuál de estos dos capacitores tenga más energía? ¿El de 18 microfarados o el de 36 microfarados? Según esta ecuación, ¿qué dice? ¿El de 18? ¿El 18? El de 36. ¿El de 36? El de 36. El de 36. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este valor para ambos casos pues es el mismo, ¿no? 5.6 al cuadrado. ¿Qué los va a hacer diferentes? Pues que este es 18 y este es 36. ¿En qué vamos a obtener mayor energía? Pues obviamente en el de 36. Entonces yo tengo la seguridad de que en el capacitor de 36 microfarados vamos a poder almacenar más carga que en el de 18 microfarados. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo hemos resuelto este problema? Hemos utilizado muchos conceptos, ¿verdad? Para poderlo resolver. Conceptos que espero que ustedes vayan anotando poco a poco para familiarizarse con las definiciones también. ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? Muy bien, supongamos que sí. Hagamos otro problema. Todo bien. Entonces. Perfecto, muchas gracias. Inge, Dígame. ¿podría regresar al ejercicio solo para tomarle una captura? Muy bien. Ahí estamos. ¿Necesita el procedimiento o el enunciado? O todo. Sí, al procedimiento. Está muy bien. Y lo enfoco un poquito más. Ahí está. Gracias, Inge. Muy bien. Bueno, vamos entonces con nuestro ejemplo número 3. Este es un poquito más complejo, entonces espero que me dé tiempo de poderlo explicar. Si no, lo vamos a dejar hasta donde el tiempo nos permita. A ver, dice el problema así. Dos capacitores de placas paralelas. Bueno, placas paralelas idénticas. Cada una con una capacidad. Vea que creo que la traducción aquí está mal, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser una capacitancia. Una capacitancia C. Se cargan con una diferencia potencial delta V y luego se desconectan de la batería. A continuación se conectan el uno al otro en paralelo con placas del mismo signo conectadas. Por último, la separación de la placa de uno de los capacitores se duplica. Y ahí viene el problema. Las preguntas, ¿no? Entonces analicemos. Tenemos dos capacitores de placas paralelas que se van a cargar de forma independiente con una fuente de voltaje. Luego, después de haberlos cargados, los vamos a conectar entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que me dice el problema. Pero a uno de los capacitores de placas paralelas los vamos a separar, le vamos a aumentar al doble. ¿Cómo era la cosa? Por último, si la separación de la placa de uno de los capacitores se duplica. Bueno, ahí está la cosa. Entonces, miremos. Supónganse que los capacitores son estos que estoy dibujando aquí. Este es un capacitor y este de aquí, que estoy dibujando a la par, pues va a ser otro capacitor. Vamos a cargar estos capacitores. ¿Cómo los voy a cargar? Pues podemos utilizar una batería, un cargador de celular, como la práctica de ayer, cosas por el estilo. Entonces voy a dibujar aquí, supónganse una batería de 9 voltios. Que tiene más y menos, ¿verdad? Entonces, tomo un cable y lo conecto a una de las placas del capacitor, tomo otro cable y los conecto a las otras placas del capacitor. Espero que se cargue y ya cargado, pues ya ahí le desconecto la fuente de voltaje, ahí se va a quedar esa carga. Conecto esto al otro capacitor, espero que se cargue y ya, pues ya no necesito la batería y la podemos colocar por ahí guardadita. Entonces, estos dos capacitores ya tienen carga. ¿Y cómo voy a saber cuál es la placa positiva y cuál es la negativa o cuál es la que tiene mayor potencial? Pues nos fijamos en la batería. Obsérvense de que los polos positivos y negativos de la batería le van a transmitir ese mismo potencial a las placas. Por lo tanto, esta placa es positiva, esta placa es negativa y la de arriba de otro capacitor igualmente. Entonces, ahora sí, ya sé cuál es la placa positiva y negativa del capacitor. Recuerden, por favor, que cuando nosotros decimos que es positivo, estamos diciendo de que tiene esta placa una carga positiva.
y que eso tiene una carga negativa, ¿verdad? Debido a la diferencia potencial. ¿Estamos? Ahí están estos. El problema dice que vamos a conectar los capacitores entre sí con placas del mismo signo. Ayúdenme, por favor. ¿Qué tipo de arreglo o qué tipo de conexión sería esta? ¿En serio o en paralelo? ¿Sería en paralelo? No, solo ¿En uno de los serie? dos. ¿Es ¿En en serio? serie? ¿Paralelo? ¿Paralelo? ¿Qué dicen los demás? Paralelo, Inge. ¿Paralelo? Es paralelo, ingeniero. ¿Paralelo? Paralelo. Paralelo, Inge. Sí, Paralelo, exactamente. Inge. Paralelo. Muy bien, excelente. Son bien pilas ustedes. Porque recuérdense, una conexión en paralelo me dice que los capacitores van a conectar sus placas entre sí. Ahí los conecté en paralelo prácticamente. Pero el problema no se queda ahí porque dice que después pues vamos a separar de las placas de un capacitor al doble. Entonces, miramos. Vamos a ver. Voy a separar esta placa de aquí al doble, ¿no? Ahí está. Y los vuelvo a conectar. Bueno, no los que los haya conectado, ¿no? Ahí está. No los había desconectado, ¿verdad? Solamente pues, los conectamos entre sí y por último se separan las placas. Muy bien. Y vienen las preguntas. Determine la energía total del sistema de dos capacitores antes de que se duplicara la separación de la placa. Muy bien. O sea, adquieren la energía aquí. Pues primero, miremos. Se supone que la capacitancia de cada capacitor es C, según que el problema dice C y C. Ambos capacitores se cargaron con la misma batería, por lo tanto tienen la misma diferencia potencial. Y por supuesto, como están conectados en paralelo, pues su diferencia potencial tiene que ser la misma. Por lo tanto, vamos a calcular la energía total. La energía total se calcula como 1/2 de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado en el primer capacitor. Pero y en el segundo, pues le sumo 1/2 de capacitancia por diferencia potencial al cuadrado. Observen de que por ser la misma capacitancia y la misma diferencia potencial, estas expresiones son las mismas y las podemos sumar. Por lo tanto, la energía al inicio, vamos a ponerlo así, es capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. Ahí está. Sencillo. Ya calculé entonces la energía antes de que se separaran las placas. Luego vamos con el inciso B, que me dice, encuentre la diferencia de potencial en cada capacitor después de que se duplica la separación entre de las placas. Muy bien, perfecto. Recuérdense que este capacitor tenía una capacitancia C, pero este capacitor ya no puede tener la misma capacitancia. ¿Por qué? Porque son de placas paralelas. Y recuerden que aprendimos que un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia definida mediante epsilon sub 0 por el área dividido la separación entre ellos, ¿verdad? Pero vamos, ahí está. Por lo tanto, si la separación cambia, la capacitancia va a cambiar. Entonces, miremos. La capacitancia del capacitor inicial era esta. La capacitancia final, vamos a poner la capacitancia 1, va a estar dada ahora por epsilon sub 0 por el área dividido 2 veces la separación. ¿Cómo podemos relacionar la capacitancia 1 con la capacitancia? Noten que la expresión epsilon sub 0 área D representa la capacitancia C. Por lo tanto, si yo reemplazo esa expresión aquí, me quedaría que C1 sería C dividido 2. Por lo tanto, la capacitancia del nuevo capacitor que se separó, se duplicó su separación entre placas, pues es simplemente la mitad de la capacitancia inicial. Por lo tanto, yo ya sé que esta capacitancia pues tiene C medios. Ahí está. ¿Y qué con eso? Pues algo bien importante. Miren, recordarán ustedes que las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, si aquí hay cargas positivas y cargas negativas, estas se querían atraer entre sí. Pero de la ley de Coulomb recordarán que la fuerza varía con la distancia. Mientras más alejados estén, menor va a ser la distancia. Por lo tanto, menor va a ser la fuerza, perdón. Entonces, como estas placas estaban cargadas y las hemos separado, por lo tanto hemos alterado la fuerza con la que se traían. La fuerza entre ellas va a ser menor ahora. Haciendo, ¿sí? Esa fuerza hace que algunas de las cargas que se estaban atrayendo pues dejen de tener atracción. Y pues, ¿para dónde se van a ir? Para donde haya más fuerza. Aquí va a haber más fuerza que en estas dos. Por lo tanto, una de las cargas positivas, supónganse, van a migrar de un lado a otro. Igual estas cargas negativas que estaban aquí, como hay más fuerza en el otro lado, se van para acá. Por lo tanto, las cargas se han redistribuido.
¿Estamos? Pero algo bien importante es que la carga que había en la conexión de los capacitores tiene que ser la misma, no puede haberse perdido. Entonces yo voy a tener aquí la seguridad de que la carga total tiene que ser la carga que hay en el capacitor 1 más la carga que hay en el capacitor 2 en esta nueva conexión. Recuérdense que la carga, de acuerdo a la carga de un capacitor, se calcula como capacitancia por diferencia potencial. Vamos a poner aquí diferencia potencial final porque no sé cuál es la diferencia potencial ahora entre las placas. Más la capacitancia 1 por la diferencia potencial final. ¿Y cómo puedo saber cuál es la carga total en el problema? Ah, pues bien fácil, porque pues si calculo la carga aquí, yo voy a tener cuál es la carga total, ¿verdad? Entonces me voy a regresar un poquito a calcular carga. ¿Cómo voy a calcular la carga? Bueno, pues la carga sería la carga en el capacitor 1, que sería capacitancia por voltaje, más capacitancia en el capacitor 2 por voltaje. Y por lo tanto la carga total sería pues 2 veces capacitancia por voltaje. Ahí está. Entonces yo ya puedo escribir aquí 2 veces capacitancia por voltaje es igual a la carga que van a tener estos dos capacitores ahora en el que un capacitor ha cambiado su capacitancia. Observen entonces que ya puedo escribir aquí 2 capacitancia, diferencia de potencial es igual a capacitancia por diferencia de potencial final, más capacitancia 1, que ya vimos que es la mitad de la capacitancia inicial, por la diferencia de potencial final. Puedo cancelar las expresiones que definen a las capacitancias y me queda entonces que 2 veces la diferencia de potencial, que representa la diferencia de potencial al inicio, es igual a la diferencia de potencial al final, más 1/2 de la diferencia de potencial al final. Si simplifico esta expresión, me queda que 2 veces la diferencia de potencial es igual a 3/2 de la diferencia de potencial al final. O lo que es igual, la diferencia de potencial al final es igual a 4/3 de la diferencia de potencial que había al inicio. Por lo tanto, puedo estar seguro que ahora la diferencia potencial, al haber aumentado la separación entre las placas de un capacitor, aumentó a 4/3 de la diferencia potencial que había al inicio. Es decir, hay un aumento del 33%. Vamos con el inciso B, que fue ese que determinar la diferencia potencial entre las placas. Dado de que están conectados en paralelo, la diferencia potencial entre cada una de ellas es la misma. El inciso C me dicen, determine la energía total del sistema después de que se duplicó la separación de las placas. Muy bien, pues vamos entonces a calcular la energía al final. La energía al final sería 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, final, ¿verdad? Más 1/2 de la capacitancia 1, porque cambió, de la diferencia de potencial que ahora tiene ese nuevo circuito. Por lo tanto, la energía al final estaría dado por 1/2 de la capacitancia, pues que es C, por la diferencia potencial final, que es de 4/3 de la diferencia de potencial que había al inicio, al cuadrado, más 1/2 de la capacitancia 1, que ya vimos que es la mitad de la capacitancia que inicialmente poseía, multiplicado por la diferencia de potencial al final, que es 4/3 de la diferencia de potencial que había al inicio, al cuadrado. Ahí tenemos entonces una expresión que define la energía al final. Vamos a simplificarla. 0.5, no, vamos a poner aquí mejor 1/2. 1/2, ahora sí. Por 4/3 al cuadrado, más 1/2 por 1/2 por 4/3 al cuadrado. Y si todo va bien, pues ahí tengo la expresión que define casualmente la energía al final como 4/3 de la capacitancia por la diferencia de potencial al final. No, perdón, la diferencia de potencial al cuadrado. Yo tengo entonces la energía total del sistema después de que se duplicó la separación entre placas. Inciso D. Compare la diferencia en las respuestas de los incisos A y C con la ley de la conservación de la energía. Bueno, el inciso A me decía cuál era la energía que había al inicio. Y este inciso me pide que determine cuál es la energía al final. Y de acuerdo a la conservación de la energía se conserva. O sea, la energía tiene que ser siempre la misma al principio que al final. Sin embargo, aquí sucedió algo bien peculiar. La energía al principio era C por delta V al cuadrado, mientras que al final es 4/3 de C por delta V al cuadrado. ¿En qué punto hay más energía? ¿Al final o al principio? ¿Al principio? ¿Al principio? Al final. ¿Al final? Es al principio. ¿Al principio? Al final. ¿Sí? ¿Al final? Yo digo que al final. ¿Por qué yo digo que al final?
Porque vean que el coeficiente aquí es 1, ¿verdad? En esta expresión el coeficiente es 1. Pero aquí 4/3 es 1.33. ¿Y qué es más? ¿1 o 1.33? Pues es más 1.33. Por lo tanto, esperamos que aquí haya más energía. Pero ¿por qué razón hay más energía al final que al principio? No puede haber. Se está violando el principio de la conservación de la energía. La energía al principio debe ser igual a la energía al final. ¿Qué está pasando? Pues vamos a analizar esto. Se supone que las placas tienen cargas opuestas. Y dijimos que las cargas opuestas lo que quieren hacer es atraerse. Por lo tanto, si del sistema dependiera, pues estas placas se atraerían entre sí, juntándose, se libera la descarga y ya. Sin embargo, el hecho de que las placas se hayan separado es un indicio de que no fue el sistema que las separó, sino fue un agente externo que separó esas placas. Cuando este agente externo hizo el trabajo en separar las placas, hizo que el sistema aumentara en su energía, trabajo de energía, ¿verdad? Por lo tanto, este exceso de energía surge de que un agente externo separó las placas en este capacitor. ¿Me explico? ¿Se comprende? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues, afortunadamente me dio tiempo de resolver el problema. No quería dejarla a medias, como la última clase. Espero que me hayan comprendido. Esos serían los temas que yo quería trabajar el día de hoy. Y sin más, entonces, pues nos miraríamos el día viernes para seguir aprendiendo sobre capacitores. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho. Audio Jungle.